Un ciclista con una masa de 90 kilogramos se desplaza a una velocidad de 7 metros sobre segundo. Cuando aplica los frenos y traba las ruedas, se desplaza 5 metros hasta llegar al reposo. Calcular cuánto vale el coeficiente de fricción entre las ruedas y la calle. En nuestra tabla de datos tenemos la masa, la velocidad inicial y la variación de posición entre que aplica los frenos y llega a frenar. En nuestro diagrama de cuerpo libre situamos las tres fuerzas actuando: el peso, la fuerza de rozamiento y la normal. La velocidad la marcamos, pero hay que tener en claro que la velocidad no es una fuerza, sino es un movimiento. Nuestro sistema de referencia lo situamos X positivo hacia la derecha e Y positivo hacia arriba, con un centro en donde la persona está situada. Para nuestra sumatoria de fuerzas nos queda la normal más el peso más la fuerza de rozamiento es igual al valor de la masa por el vector de aceleración. Cuando las descomponemos en X y en Y, nos queda en X menos la fuerza de rozamiento, porque tiene sentido opuesto a nuestro sistema de referencia, es igual al valor de la masa por la aceleración en el eje X. En las fuerzas en Y nos queda la normal actuando positiva, el peso actuando de forma negativa, y eso es igual al valor de la masa por la aceleración en el eje Y, que sabemos que es 0. A nosotros el problema nos pide averiguar el coeficiente de fricción entre las ruedas y la calle. Si nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de fricción por la normal, sabemos que nuestra incógnita va a estar en la primera ecuación que nosotros hicimos, en la de fuerzas en el eje X. Si reemplazamos el valor de la fuerza de rozamiento por mu por la normal, nos queda la ecuación menos mu por la normal va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Acá nuestras incógnitas son mu y la aceleración, porque nosotros de la ecuación de fuerzas en el eje Y podemos sacar que la normal va a ser igual al peso y que eso va a ser igual al valor de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces nuestra forma de hallar el valor de mu va a ser primero hallar cuánto vale nuestra aceleración en el eje X. En el recuadro de color tenemos las ecuaciones que nosotros podemos usar de cinemática. A nuestra tabla de datos vamos a agregar que sabemos cuánto vale nuestra velocidad final, porque nos dice que llega al reposo. Entonces su velocidad final va a ser igual a 0. Lo que vamos a hacer ahora va a ser despejar la aceleración de la primera ecuación para después poder meterla en la segunda ecuación. De ahí obtenemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Si reemplazamos este valor de la aceleración en el que teníamos en la segunda ecuación, nos va a quedar que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración, que es lo que nosotros despejamos, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, por tiempo al cuadrado. El tiempo con el tiempo se nos va y nos queda, si tenemos en cuenta que la velocidad final es 0 y que la posición inicial es 0, que la posición final va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la velocidad inicial por el tiempo. Si nosotros sabemos que 1 menos un medio es igual a un medio, con ese mismo concepto decimos que la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la velocidad inicial por el tiempo, nos queda un medio de la velocidad inicial por el tiempo. Despejamos tiempo, que es nuestra incógnita, y nos queda que vale 2 por la posición final sobre la velocidad inicial. Y de acá obtenemos que el tiempo es igual a 1.42 segundos. Si reemplazamos este valor en la ecuación de la aceleración, nos queda 0, que es la velocidad final, menos 7 metros sobre segundo sobre 1.42 segundos. Y nos queda que el valor de nuestra aceleración es de menos 4.9 metros sobre segundos al cuadrado. Si pensamos el signo respecto a nuestro sistema de referencia, tiene mucho sentido, porque sabemos que la velocidad es en sentido positivo de nuestro eje X. Y si está frenando, implica que la aceleración sí o sí tiene que ser negativa. Y acá nos quedó menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos todo para averiguar cuánto vale mu. Simplemente tenemos que despejarlo y nos queda que mu es igual a menos la masa por la aceleración en el eje X sobre el valor de la normal. Entonces nos queda menos, que este menos lo venimos trasladando de antes, 90 kilogramos por menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración, sobre la masa por la aceleración de la gravedad, que es lo que vale la normal, que eso lo teníamos de acá arriba, va a ser igual a 0.5. Ese es el valor de nuestro coeficiente de fricción.